Bueno, mis hermanos, como estaba indicando, entonces entramos en el contenido número 5, lo cual vamos a dividirlo en dos partes. Este contenido es bastante largo, lo cual si vemos el contenido programático, van a ver que este contenido 5 y el contenido 7 está dividido en dos segmentos, en dos clases. Entonces, hoy vamos a entrar en la parte 1 del contenido número 5, lo cual vamos a abordar el objetivo número 1, lo cual este contenido desde los años de oposición. El objetivo número 1, que es estudiar los indicios de la oposición que enfrenta Jesús. El objetivo número 2, conocer sus opositores y por qué se oponían a él. Y vamos a tocar una pequeña parte del contenido 3, lo cual será concretar los milagros, sanidades, enseñanzas y encuentros personales que realizó Jesús durante esta etapa de su ministerio. En cuanto a lo que es el contenido, estaremos desarrollando desde los traslados desde Nazaret por las ciudades y las poblaciones de Capernaum, los líderes religiosos, fariseos, escribas, saduceos y otros, de Capernaum al desierto, del desierto cerca de Betsaida a Genezaret, de Genezaret a Capernaum y de Capernaum a Fenicia. Esos son los contenidos que vamos a desarrollar el día de hoy. Lo cual vamos a empezar entonces con el objetivo número 1, que es estudiar los indicios de la oposición que enfrenta Jesús. Sabemos, hermanos, que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró aproximadamente 3 años, lo cual, para este momento que vamos a abordar la noche de hoy, Jesús ya había terminado el ministerio en la provincia de Galilea y entró en el último año que iba a ser el más difícil. Este último año que se le llama el año de la oposición. Sabemos, hermanos, y lo hemos mencionado en las clases anteriores, cómo se ha incrementado la oposición hacia nuestro Señor y hacia su ministerio por parte de estos líderes religiosos, pero que analizaremos por un momento, y todas las cosas pasadas por los profetas en el Antiguo Testamento. Imagínense entonces cuánto más habría de pasar nuestro Señor aquí en la tierra, primeramente para cumplir con las Escrituras, pero también por toda la maldad, el control, los intereses particulares y las ansias de mantener el poder por los líderes religiosos y cómo ellos abordaron esa oposición. Recordemos, hermanos, y los que han podido profundizar un poco en los profetas del Antiguo Testamento, cómo le hicieron estos líderes religiosos para aquel entonces, le hicieron oposición. Cómo muchos de ellos fueron matados de manos de estos líderes religiosos o perseguidos por parte de estos líderes religiosos. Por supuesto que nuestro Señor, haciendo lo que tenía que hacer, viendo siempre con la verdad, con la justicia, por supuesto que la oposición hacia nuestro Señor iba a ser mucho más grande. Podemos ver en este tema lo que era la postura de los eruditos y fariseos y la postura de los fariseos y escribas. Empezamos con lo que son los eruditos y saduceos, los cuales tenían una actitud indiferente de eruditos e influyentes como esos saduceos, antes de lo que para ellos eran el falso Mesías. Ya para el momento del crecimiento del ministerio de nuestro Señor, su preocupación no fue tanto el ver si verdaderamente era o no era el Mesías, sino por el temor de las negociaciones, los negocios que tenían y las relaciones con las autoridades romanas. Ese era el principal interés de este grupo religioso, por encima de saber si verdaderamente era o no el Mesías. Vemos también
a estos fariseos y escribas que estaban muy interesados en Jesús. Y quienes eran los que controlaban, y sabemos que los fariseos y escribas eran los que controlaban todo lo que era el templo y todos los asuntos religiosos del pueblo. Y que desde el primer día que escucharon de Jesús, ya veían el peligro de esta nueva doctrina y que iban a perder o estaban perdiendo la autoridad como líderes religiosos. Y eso fue uno de los grandes inconvenientes que tuvieron estos líderes religiosos, que se preocuparon más por los asuntos del mundo y del hombre que realmente de los asuntos espirituales. Podemos ver también lo que es en el contenido, en el objetivo número 2, que conocer sus opositores y por qué se oponían a él. Vemos que estos líderes religiosos, fariseos, escribas, saduceos y otros, podemos ver realmente los motivos, pero el por qué estos líderes religiosos no reconocían a nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ampliar en eso, que primeramente era que estaban sesgados por el pecado y no podían discernir la luz. Enseñanzas perversas por muchos siglos y por ello habían generado muchos perjuicios. Esperaban un gran rey conforme a la historia del pueblo y por ende el origen humilde de Jesús para ellos no estaba conforme a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Hermanos, sabemos que nuestro Señor con su venida rompe todo estereotipo y paradigma. Todos los que ellos creían, y sabemos que, bueno, en este sentido, en la época monárquica, en ese sentido, podemos ver en los reyes estaban vestidos de gran gloria, de grandes abundancias y riquezas, pero en este caso, nuestro Señor Jesucristo tenía que ser completamente distinto. Y tenía que romper todos esos estereotipos y todos esos paradigmas. Y en su manera de cómo viene a la tierra de manera humilde. Y por eso ellos no reconocían a nuestro Señor como el Mesías. No le gustó la escogencia también de sus discípulos y la procedencia de los mismos. Personas comunes del pueblo, mayormente de la provincia de Galilea, como lo sabemos, menos lo que fue Judas Iscariote, que era el único de la provincia o de la región de Judea. Para los hombres, en muchos casos sin formación religiosa, como estaba establecido por los líderes religiosos, donde normalmente el conocimiento del tema venía del hogar. ¿Cómo toma Jesús lo que desecha el hombre y sus costumbres? Y que para Jesús son tesoros para cumplir con los propósitos establecidos. Y es tan importante y nos deja una gran enseñanza. Realmente el Señor es el que mueve los corazones nuestros y quien capacita y nos dota de todo lo necesario. Y no según las costumbres y tradiciones, que fue un gran inconveniente que pudieron tener estos líderes religiosos para el momento y que hoy en día se puede ver todavía establecido. Jesús, por supuesto que ignoró al grupo religioso de todas las escogencias de sus seguidores. Jesús no guardaba alguna práctica cotidiana de estos líderes religiosos, como por ejemplo el lavarse las manos antes de comer. Los fariseos pensaban que nadie podía representar a Dios fuera de las instituciones religiosas de los hombres. Es por ello que veían a Jesús como impuro y mentiroso. Un punto de alta hostilidad, hermanos, fue la enseñanza de Jesús con respecto al sábado, donde los hombres tenían una concepción muy distinta y alejada de las enseñanzas del maestro, donde estableció que este día fue malinterpretado por los hombres y sus normas no estaban conformes a la palabra. Reflexionemos al respecto, hermanos, cuántas personas, animales, no fallecieron por esta norma absurda. Cuántas personas que podían ayudar no fueron apoyadas
por esta norma de los hombres. Estos líderes religiosos, una vez llegaron a la convicción de que Jesús era un impostor, no volvieron atrás para examinar esa decisión. Tanto así que ni los milagros, la cantidad de testimonios que llegaron al templo y que Jesús envía constantemente para presentar los sacrificios establecidos en la palabra, ni eso pudo conservarlo de que Jesús, o convencerlos realmente, de que Jesús era el Hijo de Dios. Viendo todas estas situaciones, intensificaron la oposición y usaron toda la influencia como líderes religiosos. Los que tendrían que recibirles fueron los que marcaron la oposición y los que le combatieron y finalmente lo crucificaron. La fama de Jesús y sus obras estaban en pleno auge. Inmensas multitudes fueron movidas desde grandes o de múltiples regiones. Un movimiento y un ministerio de gran escala, que por un lado, Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes Antipas, y por otro lado, los oficiales del gobierno no veían con buenos ojos a Jesús y sus obras, lo cual el Señor decidió emprender cuidadosamente unos retiros. Unos retiros, hermanos, los cuales era para alejarse de todas estas situaciones y tener un trabajo especial con sus discípulos. Un trabajo para preparar a los discípulos de lo que estaba por venir. Dichos retiros duraron aproximadamente unos 6 meses, desde la primavera del otoño al abril de abril a septiembre. Aquí podemos ver en las láminas reflejados los 4 retiros que tuvieron lugar en las cercanías de la región de Galilea, fuera de la jurisdicción de Herodes Antipas, pero dentro de la que gobernaba o la que estaba siendo gobernada por Felipe, quien era menos hostil con Jesús o hacia Jesús. Podemos ver el primer retiro que fue colocado al otro lado del mar de Galilea, región de Betsaida, Julia, que se encuentra al noroeste de la Tierra Santa. Vemos también lo que es al territorio de Tiro y de Sidón, en las antiguas Fenicias al noroeste de Galilea. Vemos también en Decápolis, al otro lado del Jordán, al sureste del lago. Y en la región de Cesarea de Filipo, al norte del mar de Galilea. Estos retiros, hermanos, tenían como propósito de alejarse un poco, ya que los galileos no los seguían por razones superficiales. Y es importante notar esto, y que querían hacerlo rey terreno, y que pudieran suplir las necesidades materiales. Sabemos usted y yo, hermanos, que Jesús no vino a eso. Y como parte de las multitudes que le seguían, solo se limitaron a las necesidades materiales básicas y no a la verdadera razón de la venida de nuestro Señor para darnos una vida eterna, redimirnos de nuestros pecados y mostrarnos el camino a la comunión con el Padre, siendo Él, nuestro Señor Jesucristo, el camino y el único camino. Y estos aspectos no están muy alejados de nuestros tiempos. Pasaron más de 2000 años y hay todavía personas que buscan al Señor por las mismas razones que lo hacían los galileos. Y por ende es necesario que usted y yo, hermanos, reflexionemos al respecto. También vemos que la hostilidad de Herodes Antipas y su gobierno le hacía fuerte oposición y usaría la fuerza contra Jesús. Y claro, al ver que lo que quería como rey terreno y Herodes siendo el rey de la región, estaba muy preocupado por su reinado y por ende toma la decisión de hacerle frente a Jesús. Hermano, en este momento estamos bien. ¿Alguna pregunta, alguna acotación? Aprovechando que nos quedan 6 minutos y desean de repente una pregunta, alguna duda.
Hermano, una consulta en la parte que hizo mención de la oposición que había bastante, tanto de los fariseos como todos los religiosos que estaban en ese momento. Ahí no pudiésemos nosotros también visualizar de que nada más la presencia de Jesús le restaba poder ante la sociedad que había en ese momento en la región a ese personal de opositores a Jesús. De acuerdo, por supuesto. Ya solo la presencia de nuestro Señor, doctor, la autoridad que él solo emanaba, bastaba. Y tanto así, eso fue el auge del ministerio, la creciente del ministerio fue en gran escala. Primeramente, por saber quién era el que estaba en ese momento, nuestro Señor Jesucristo, pero también por todo el camino que había preparado Juan el Bautista, siendo ese que iba a preparar al pueblo de Dios para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de todas estas circunstancias, muchos incrédulos, mucho el pueblo que teniendo más de 400 años de silencio, se adaptaron a las costumbres y a las tradiciones de los hombres y las normas o imposiciones que pudieron haber colocado estos líderes religiosos de lo que era verdaderamente agradable para Dios, según su concepción. Sabemos y entendemos que solo la palabra la leían, la interpretaban y la analizaban, eran los líderes religiosos. El pueblo no tenía ese acceso a la educación religiosa. Eran muy pocos realmente, lo cual podían disponer del pensamiento de muchos del pueblo. Aunque sabemos que la transferencia de la palabra de nuestro Señor en estos tiempos era oral. Sabemos que a este momento, todo era en su mayoría, era transmisión oral, transmisión de generación en generación, que era importante y eso era lo que validaba y era una manera de mantener la palabra de nuestro Señor vigente. Entonces, eso es lo que mantenía la familia común, la familia sencilla, realmente. Pero los líderes religiosos, de cierta manera, adaptaron muchas de las enseñanzas que estaban en el Antiguo Testamento y simplemente las ajustaron a los intereses y de mantenerse en el poder. Y todo lo que generaba estar en el poder religioso para aquel entonces y que eso duró muchísimos años. Y lo sabemos en los primeros siglos después de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos todo lo que generó todas estas circunstancias y el poder religioso. ¿Respondí a su pregunta, hermano? Excelente. Gloria a Dios, hermano. Bueno, mira, nos queda un minuto, hermano. Entonces vamos a salir y nos incorporamos nuevamente para continuar.